Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la bendición de Dios. Dios está en los cielos y en la tierra está la iglesia cristiana. Todos los que hoy somos creyentes en Cristo formamos parte de la iglesia repartida en ciudades y naciones. Desde hace 21 siglos, Dios dio nacimiento a la iglesia con el propósito de bendecir la tierra. Y ese es el tema. La tierra de hoy es bendecida por medio de la iglesia. Desde hace 21 siglos, todo cristiano ha heredado la bendición de Dios, que es la bendición de salvación para bendecir. Y la bendición es a través de la palabra hablada de Dios. Toda palabra de Dios es de bendición, pero alguien tiene que hablarla en la tierra. Y solamente los que han creído en Dios, los que crean en las Escrituras, crean en Jesucristo, hablan palabra de bendición. La Biblia, que es un libro de enseñanza, nos muestra que todo cristiano ha heredado la bendición de Dios para bendecir. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, el Espíritu Santo está hablando de esta herencia. En el capítulo 3, versículo 8 y 9, las Escrituras dicen: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Todo cristiano, hombre o mujer, ha heredado en Cristo la bendición de Dios. Somos hijos de Dios para bendecir a la gente, bendecir al prójimo, bendecir ciudades y naciones. Así que la palabra es clara al señalar que solamente a través de la iglesia, de el cristiano que habla la palabra de Dios, estará cambiando las circunstancias en una ciudad, en una nación. Donde hay maldición, se convierte en bendición. El versículo 10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Hoy en día estamos viendo cómo las personas no cuidan su hablar, y hay muchas personas que están maldiciendo al prójimo, están insultando, están blasfemando, están ofendiendo de palabra a el prójimo. Por eso dice la Escritura: refrene su lengua de mal, porque toda persona con su boca o trae para sí mismo la bendición de Dios o la maldición de Dios. Dios estableció que a través de la boca, de la palabra que sale de la boca, habrá vida o habrá muerte. La vida y la muerte está en la boca, en la lengua. Lo que hablamos va a repercutir en nosotros mismos. Si yo hablo bendición, la bendición viene a mí de regreso. Si hablo maldición, la maldición que yo estoy deseando sobre el prójimo regresará a mí. Así que Dios estableció entonces la palabra que debemos considerar y tener cuidado en el hablar. Cristo nos cambia nuestro lenguaje. En Jesucristo hay un cambio de vida, un cambio de la forma de hablar, para que en lugar de maldecir, estemos bendiciendo. Son las enseñanzas que vino a dar Jesucristo. Y aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, está diciendo que debemos refrenar la lengua,
versículo 11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Por qué hay tantos conflictos hoy en día? ¿Por qué hay tantas guerras? Por las malas palabras que se han dicho. Dice el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sobre aquel cristiano verdadero, hombre o mujer, que está obedeciendo la palabra de Dios. Y sus oídos, los oídos de Dios, están atentos a las oraciones que hacen los cristianos. Por eso tenemos que conocer acerca de lo que es la iglesia y la función de la iglesia. Queremos que haya bendición en una ciudad, en una nación. La iglesia está para ello, para bendecir y cambiar las circunstancias de maldición a bendición. La Biblia habla, por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 11. Aquí habla de la bendición y la maldición a través de lo que hablamos. Dice el versículo 11, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Debido a que la iglesia está en una ciudad y en una iglesia hay alabanza a Dios, hay adoración a Dios, hay predicación, hay enseñanza de las Escrituras, la ciudad es bendecida. Pero dice la Escritura, mas por la boca de los impíos, aquellas personas que han rechazado la verdad, que no caminan en Cristo, la boca de ellos va a trastornar la ciudad. De otra manera, toda persona que usa su boca para insultar al prójimo, para maldecir al prójimo, para blasfemar contra Dios, está trayendo violencia a la ciudad. Hay espíritus que se mueven, espíritus territoriales en ciudades y naciones a través de lo que se habla. Cuando se habla, se mueven espíritus. Cuando una persona habla la bendición, es el Espíritu Santo que está obrando para que la persona reciba esa bendición. Pero cuando se habla mal, se habla palabras que ofenden al prójimo o maldicen al prójimo, son demonios los que empiezan a moverse. Todo esto es enseñanza, es en las Escrituras, y por eso hoy hablaremos de cómo la iglesia, desde hace 21 siglos, Dios le dio nacimiento para bendecir y no maldecir. Todo comenzó en el huerto del Edén. Dios probó al hombre con dos árboles, el árbol de la bendición, el árbol de la maldición. Dios le dijo a Adán, el día que comas del árbol de la maldición, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces la muerte entrará. La muerte espiritual, la muerte física en el cuerpo, entrarán las enfermedades, entrarán las tragedias, la violencia, la pobreza, la ruina, todo lo malo que hoy estamos viendo a través de los medios de comunicación en ciudades y naciones, todo ello entró por el pecado cometido por Adán y por Eva. Por eso la maldición vino a la tierra. Dios maldijo la tierra debido al pecado de Adán. El pecado llama a la maldición y entonces los demonios empiezan a operar. A esto vino Jesucristo. Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, nos habla que Cristo se hizo maldición. La ley de Dios establecía que era maldito el que fuese colgado en un madero. Hablaba de la cruz. Cristo mismo tomó los pecados de nosotros, los pecados que heredamos de Adán y Eva, y los llevó en su cuerpo a la cruz del Calvario.
Él se hizo una persona bajo maldición para anular, romper la maldición del hombre en la tierra. Esto no es tener religión, sino tener conocimiento de la verdad y aplicar la verdad en nuestras vidas terrenales, porque todos nacimos en pecado, en el pecado original de Adán y de Eva. Por eso necesitamos un cambio. Si no cambiamos, la maldición seguirá en nuestras vidas y se heredará a nuestros hijos, nietos. Hay 4 generaciones bajo maldición. Por eso necesitamos conocer el Evangelio de Cristo. A través de Jesucristo aplico la verdad sobre mi vida y decido romper la maldición familiar, la maldición que he heredado de mis padres, abuelos, tatarabuelos, toda maldición que tiene que ver con enfermedades, tragedias, muertes, ruinas, etcétera. Toda maldición. Tengo que aplicar la palabra. Por eso vamos a una iglesia a ser enseñados en las Escrituras cómo aplicar las bendiciones que hoy tenemos en Cristo, las bendiciones de la obra de la cruz de Cristo a nuestras vidas, sobre todo en este presente siglo XXI, donde hay mucha dureza de corazón. Hay personas que no creen en las bendiciones de Dios, no creen en los milagros de Dios, no creen que la maldición se puede convertir en bendición, no creen en la restauración de una familia, no creen en la sanidad. Hay personas muy incrédulas. Por eso tenemos que predicar y predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, para que las personas oigan y puedan tener la oportunidad de creer y aplicar la palabra en sus vidas, en sus familias, sus matrimonios, sus hijos, y cambiar la maldición a la bendición. La iglesia desde hace 21 siglos está predicando el Evangelio. Hoy estamos en la iglesia del siglo XXI. Y estamos luchando contra fuerzas opositoras que están moviéndose de manera especial en la tecnología de la comunicación, porque hay mucha desinformación. Y los medios, muchas personas contaminadas por el enemigo, están hablando mentira y engaño. Por eso tenemos que ir a la enseñanza que nos dan las Escrituras y aplicar la enseñanza para el presente siglo que hoy estamos viviendo y incrementar la batalla de fe, porque tenemos que librar batallas de fe todos los días de nuestra vida. Todo está hecho ya desde hace 21 siglos. Cristo se hizo maldición en la cruz del Calvario para anular y romper la maldición y cambiar la maldición en bendición. Por eso al tercer día resucitó para dar nacimiento a la iglesia y que la iglesia recibiera esta herencia, la herencia de la bendición, para predicar bendición. Por eso todo cristiano habla bendición, bendice al prójimo, bendice a la familia, bendice a los vecinos en su colonia, bendice a las autoridades, bendice a todo mundo, sabiendo que cuando bendecimos con la boca, anulamos cualquier maldición. Si nos maldicen, bendecimos. Es la enseñanza de Cristo, porque al bendecir, anulo toda maldición que estén hablando. Por eso necesitamos conocer las promesas que tenemos en Cristo y aplicarlas, saberlas aplicar a nuestras vidas. Dios le dijo a Abraham, allí comenzaba la bendición de la salvación a toda la humanidad, que de Abraham iban a nacer 2 naciones, la nación de Israel y la nación de la iglesia. Y Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que Dios es Dios de bendición,
pero Dios se mueve de una manera especial contra aquellos que quieren manchar a la iglesia en su santidad, que quieren manchar a los hijos de Dios. Por eso estamos en tiempos donde debemos saber que Dios es el que nos ayuda en toda circunstancia que vivamos en la tierra. Solamente tenemos que aprender a depender de Dios, y hoy hablaremos de cómo estar dependiendo de Dios para aplicar la bendición día con día en esta tierra, en nuestros hogares, en nuestras ciudades y en nuestras naciones. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, Dios ha puesto la iglesia, y la iglesia es la institución más poderosa que Dios ha puesto aquí en la tierra. Y la iglesia, como dice Corintios, ha sido llamada para ser embajadores del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así que somos representantes del Señor Jesucristo aquí en la tierra, y por eso, antes de que venga el peligro, Dios saca primero, o va a sacar a sus embajadores para irse a casa con Él. Por eso es lo que la iglesia está esperando, el arrebatamiento o rapto de la iglesia, donde Dios va a llamar primero a los suyos, ¿no? A sus santos, de manera especial a sus embajadores, que son la iglesia. Así es. La iglesia, Cristo está caminando con ella porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Esa enseñanza bíblica, por ejemplo, encontramos esta enseñanza en la carta a los Efesios, donde el Espíritu Santo está hablando de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aquí habla de la resurrección de Cristo. Esto sucedió hace 21 siglos. La iglesia no es religión. La iglesia no es una organización creada en la mente humana. Nada tiene que ver con el pensamiento del hombre. La iglesia es el poder que Dios estableció desde el cielo para estar en la tierra. Y es indestructible la iglesia, como Cristo es indestructible. La iglesia, que es su cuerpo, es indestructible. Pero hay que creer y hay que enfrentar las mentiras y el engaño del enemigo. En Efesios capítulo 1 está hablando aquí de la resurrección de Cristo y la relación que hay después de la resurrección entre Cristo y la iglesia. Capítulo 1 de Efesios, versículo del 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Creo que esta escritura es fundamental para que podamos entender el desempeño de la iglesia. Cristo está reinando después de resucitar, está sentado a la diestra de Dios el Padre, y bajo sus pies están principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Todo el gobierno del diablo está bajo los pies de Cristo. Y dice la Biblia que Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Versículo 21 dice que Cristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
O sea que la iglesia forma parte de esta victoria que Cristo ha obtenido en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo, cuando dio la comisión a los primeros cristianos en Jerusalén para predicar el Evangelio, Él dijo que tenían que recibir el poder de resurrección, el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todas las naciones de la tierra. Toda persona que ha aceptado a Jesucristo, ha bajado a las aguas del bautismo, necesita el poder del Espíritu Santo. Es lo que sucedió hace 21 siglos en Jerusalén. 120 personas estaban reunidas en Jerusalén en la promesa que dio Jesucristo, que recibirían la promesa del Padre. Era la promesa del Espíritu Santo y estuvieron aguardando esa promesa. Entonces llegó el día de Pentecostés y el poder del Espíritu Santo se manifestó y empezaron a hablar en otras lenguas, que es el lenguaje del cielo, es el lenguaje espiritual, es el lenguaje que el Espíritu se comunica con Dios, porque Dios es Espíritu. El espíritu del creyente se comunica con Dios Espíritu. Así que todo esto Dios lo hizo desde hace 21 siglos. Y toda persona que está hoy sirviéndole al Señor y ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, necesita ese poder del Espíritu Santo. Hay que pedirlo a Dios. El que pide, recibe. Lo primero que tenemos que pedir es la presencia, la llenura, el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo. Porque la iglesia es el poder del cielo en la tierra. Cristo la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Dice aquí, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo, la cabeza es Cristo. Cristo es la plenitud de aquel, o sea, la iglesia es la plenitud de la cabeza que todo lo llena en todo. La plenitud habla de nosotros, habla de Cristo y estamos cubriendo el planeta Tierra. Por eso todo cristiano ha sido repartido en ciudades y en naciones, 5 continentes. Estamos en el siglo XXI y Dios, por la profecía, estableció la comunicación, por eso las redes sociales, el internet, para que la iglesia comunicara la verdad, el evangelio de Jesucristo en todo lugar, en todo momento. Y la Biblia dice, de acuerdo a la profecía, cuando sea predicado el evangelio, Mateo 24:14, cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo, vendrá el fin. Creemos que estamos en ese tiempo. Cristo pronto regresará, porque hoy tenemos todo potencial a través de la tecnología de la comunicación, de hablar de Jesucristo en todo lugar, en todo momento, en tiempo real. Yo puedo comunicarme desde México hasta el punto extremo de este territorio, llegar al Asia, llegar a África. Estamos predicando nosotros cada domingo mensajes a través del internet y es el mensaje online y se comunican con nosotros personas que viven en Europa, personas que viven en Asia, personas inclusive del África. ¿Cómo es esto? La maravilla de la tecnología, de la comunicación, el internet. Estamos predicando a Jesucristo y alguien en el extremo del mundo está escuchando la bendición de Dios. Y estamos para bendecir, estamos para hablar de Jesucristo, el único que bendice a la persona, al matrimonio, a la familia, al gobierno, a la ciudad,
a la nación. Jesucristo es el que cambia la maldición en bendición, pero alguien tiene que dar a conocer todo ello y es la iglesia cristiana. Por eso hoy tenemos formas diferentes para bendecir este planeta Tierra con la ayuda del Espíritu Santo. Así es, por eso Dios ha puesto a la iglesia para hacer la función de un sumo sacerdote aquí en la tierra, mientras haya violencia, asesinatos, desapariciones, donde el gobierno ha sido sobrelimitado o ya no puede hacer más. La iglesia puede hacer mucho en la guerra espiritual, donde hay huracanes, desastres de la naturaleza como sequías, crisis económica, inundaciones, incendios, etcétera. Solamente la iglesia puede enfrentar esos desastres o catástrofes de la naturaleza, porque nosotros somos los que tenemos la comunicación directa con el cielo, y dice la palabra que Dios solamente escucha a los justos. Por eso la importancia de que la iglesia tome ahora sí su posición aquí en la tierra, y podemos hacer una gran diferencia si entramos en el mundo sobrenatural, y lo que pasa en el mundo sobrenatural también sucede en el mundo natural. Así que por eso, entrando al mundo sobrenatural, haciendo guerra espiritual, podemos cambiar la situación en una ciudad, en un estado, en un país. Al hablar de lo sobrenatural es hablar de lo espiritual, es hablar de la región del reino de Dios. Hay dos reinos, el reino de lo natural que generalmente conocemos por nuestros 5 sentidos, pero hay un reino espiritual que solamente por la fe podemos nosotros conocer. La Biblia habla de la fe, el autor de la fe es Jesucristo. Cristo vino a dar fe para que podamos ver lo que otros no ven. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, allí la Biblia habla de la definición de fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve, estamos convencidos que ya Jesucristo ganó la batalla en la cruz del Calvario y ahora, siglo XXI, la aplicamos para el tiempo de hoy. Por eso le decimos al enfermo, Jesucristo te sana. Es lo que hizo el apóstol Pedro cuando este enfermo llamado Eneas le dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana. Solamente hay que aplicar la palabra, sabiendo que Jesucristo ya llevó toda enfermedad y por su llaga hemos sido curados. Así que la iglesia se mueve en lo espiritual, en lo sobrenatural, y todo esto es enseñanza de la Biblia. En Mateo capítulo 16 encontramos por primera vez la palabra iglesia. Esta palabra la dio a conocer Jesucristo. Él es el autor de la fe, Él es la cabeza de la iglesia, y antes de ir a la cruz, Él definió lo que iba a ser la iglesia. Y aquí en Mateo capítulo 16, a una pregunta que Jesús hizo y la revelación que vino del Padre, que Él era el Cristo, que Jesús de Nazaret era el Cristo. Jesús dijo sobre esta declaración, sobre el Cristo edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre Cristo, sobre Dios mismo, no sobre el hombre, no sobre Pedro, no sobre María, no sobre Pablo, no sobre los apóstoles. Está edificada sobre Cristo. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia está aquí en la tierra para rescatar a personas del infierno. ¿Cuántas personas por su pecado están camino al infierno? Para esto está la iglesia, para predicar el evangelio y rescatar a esas personas
convirtiendo la maldición de su pecado en bendición para que entren al cielo, entren a la bendición de Dios. Es el poder que Dios le dio a la iglesia. Por eso Dios dice aquí: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares será desatado. Hay poder en la palabra hablada de un cristiano, hombre o mujer. Tienen que hablar la palabra sobre espíritus que están perturbando la paz de personas. Donde hay maldición, donde hay pecado, se mueven espíritus. Hay que atarlos, atar esos espíritus y ponerlos bajo los pies de Cristo, que son los pies de la iglesia. Así que hay que reprender esos espíritus, y es la tarea de todo cristiano, hombre o mujer. Así que la iglesia está formada de personas, somos personas con una característica, la característica del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo lo que nos une como cristianos, y por eso somos hermanos en Cristo, aunque las personas vivan en otras ciudades, vivan en otros lugares. Y aquí dice en Mateo capítulo 18 que basta que dos personas se reúnan. Dice el capítulo 18, versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay que ponerse de acuerdo entre dos personas. Versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, es la definición de la iglesia, una congregación de personas cristianas. Donde están dos o tres personas congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que basta una reunión entre dos o tres cristianos, puede ser en la calle, en el parque, bajo un árbol, en el mar, donde quiera que estén. Allí está la iglesia, no hay límites ahora para la iglesia, y el poder está en la boca a través de la oración. Versículo 18 de Mateo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hemos sido llamados para ejercer autoridad y poder contra fuerzas invisibles como son los demonios, que están perturbando a personas en sus mentes, en sus emociones, en sus cuerpos. Cuántas enfermedades estamos viendo hoy, cuánta violencia ocasionada por espíritus que están moviéndose en personas llenas de enojo, de ira, de contienda, de amargura. Por eso tenemos que bendecir la tierra predicando a Jesucristo, el único que canceló la maldición del pecado fue Jesucristo en la cruz del Calvario, y para eso está la iglesia, para predicar a Jesucristo. Pero antes de predicar tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, y eso es la oración, representa la oración. Todo cristiano debe estar lleno del Espíritu Santo, y nos llenamos cuando oramos. Así que nos llenamos del Espíritu Santo a través de la oración para salir a predicar de Jesucristo a toda persona en todo lugar. ¿Quién hizo esto? El mismo Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Cristo a temprana hora se comunicaba con el cielo, se comunicaba con el Padre a través de la oración, y después de la oración empezaba a predicar el Evangelio, recorriendo ciudades y aldeas en toda Galilea. Jesucristo recorrió Galilea, parte de Judea, salió de Galilea hacia el norte, en lo que hoy es el Líbano. Así que Jesucristo recorrió, inclusive llegó cerca de Siria. Jesucristo recorrió todos estos lugares predicando el Evangelio. ¿Cómo bendecía Jesucristo la tierra?
a través de la comunicación que tenía con el cielo. Dios es bendición. La bendición viene por medio de la palabra en oración y se predica esa bendición para que toda persona pueda ser bendecida en la tierra y conocer al Dios que nos ama. Por eso la Biblia habla acerca de la importancia de orar. Vamos a leer Ezequiel, en Ezequiel capítulo 22. Allí la Escritura está hablando de bendecir la tierra, porque la tierra, debido a que hay personas que están apartadas de Dios, están hablando maldición, están maldiciendo la tierra, están creando violencia con su boca. Entonces en Ezequiel 22, aquí dice la Escritura, versículo 30, 29 y 30 y 31. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Es Dios hablando a través del profeta. La tierra está bajo sentencia de juicio por tanto pecado que ha traído maldición. Entonces las personas están caminando hacia el infierno mismo debido a lo que están hablando con sus bocas. Entonces Dios está convocando a personas a la intercesión, interceder a favor de la tierra. Y es el trabajo de la iglesia. La iglesia está repartida en cada territorio para bendecir su propio territorio. Si vives en una ranchería, bendice tu ranchería. Vives en una comunidad pequeña, bendice esa comunidad. Vives en una ciudad, bendice tu ciudad. Vives en una gran nación, bendice toda la nación. Estamos aquí para bendecir el planeta Tierra, no para maldecir, sino para bendecir. De lo contrario, si no oramos a Dios y le pedimos la intervención de Dios a la tierra, viene juicio, vienen desastres como los que hoy estamos conociendo. Por eso es importante la oración. En el Salmo 4.1 dice la palabra que debemos orar. Allí habla de cómo pedirle a Dios su intervención. Esto es la oración. Toda persona que ha creído en Jesucristo puede orar a Dios para que Dios obre en la tierra. Es la forma en que la iglesia bendice la tierra, pidiéndole a Dios su intervención en los asuntos de la tierra. Salmo 41. 4.1 había dicho. 4.1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia. Tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Así que en el momento de la angustia debemos orar. Así que hay que comunicarse con el cielo, porque en la tierra hay un diablo que no lo vemos, pero que está haciendo su obra destructiva a través de demonios. Que hay detrás de un conflicto en el matrimonio, espíritus que están operando en el pensamiento, ya sea del esposo o la esposa, y de pronto el esposo se violenta contra la esposa o viceversa. Son espíritus que dominan la mente, dominan la voluntad de la persona y pueden dominar a la persona para asesinar, porque los espíritus están aquí para hurtar, matar y destruir. Por eso la iglesia tiene la autoridad para reprender estos espíritus.
Tenemos que enseñarle a la gente las bendiciones que tenemos en Cristo. Solamente en Cristo está la bendición de ser liberados de espíritus malos y de ser sanados. La Biblia nos habla del caso cuando hubo la plaga en Egipto en los tiempos de Faraón. Y dice la Escritura en Éxodo capítulo 8 que una de las plagas que Dios mandó a Egipto eran las plagas de las ranas. Habían muchas ranas en Egipto. Los hechiceros de Faraón incrementaron el problema porque hicieron sus trabajos de hechicería y brujería, incrementaron las ranas. En lugar de quitarlas, las incrementaron. Entonces, habían muchas ranas. Nadie podía quitar las ranas, solamente Dios. Y Faraón lo entendió, que el único que podía limpiar a Egipto de las ranas era Dios. Pero Faraón no podía orar, no podía comunicarse con el Dios de los cielos, porque Faraón era idólatra. Su Dios eran todos los dioses ajenos que vivían o que operaban allí en Egipto. Así que Faraón no podía orar. Faraón era pecador. Entonces, ¿a quién le pidió la ayuda Faraón? Pues al siervo de Dios, Moisés. Moisés sí podía comunicarse con el cielo. Mandó a llamar a Moisés y a Aarón para decirle: ayúdenme, ayuda a mi pueblo. Ora a Dios. Sabía la importancia de la oración Faraón. Sabía que la oración era fundamental para que Dios descendiera de los cielos a librar a Egipto de las ranas. Y por eso le pidió a Moisés que orara. Y oró Moisés conforme a la petición que pidió Faraón, y vino la solución al problema. Hay problemas en la tierra, el único que resuelve problemas es Dios a través de la oración. El que pide, recibe. Por eso, amigo, amiga, hay que aceptar a Jesucristo para reconciliarnos con Dios. Faraón no podía orar. Ningún pecador hoy puede comunicarse con Dios en sus problemas a menos que reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. En los tiempos de Moisés, Cristo no había venido, pero Moisés era el punto de contacto del cielo con la tierra, y por eso Faraón acudió a Moisés. Hoy tenemos ya a Cristo, y en Jesucristo tenemos toda solución a través de la oración. Sí, aquí tenemos una bonita historia que nos habla acerca del poder de la oración, y el poder estaba en Moisés, nada más en Moisés estaba, porque él era el siervo de Dios, el profeta de Dios. El ungido de Dios. El ungido de Dios. Y hay una referencia, por ejemplo, en 2 de Timoteo, que nos habla de cómo se llamaban los hechiceros de Egipto. Habla de dos de ellos, Janes y Jambres, que prácticamente están relacionados con lo que significa la brujería y la hechicería. Y entonces aquí nos habla que ellos se iban a quedar cuando Cristo viniese. En cambio, los que perseveren en Dios son los que se van al cielo. Y tenemos la palabra, ya está en 2 de Timoteo 3, está la palabra donde nos habla de el versículo 8, por ejemplo, y dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue para la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Así que aquí el apóstol Pablo estaba usando de ejemplo Janes y Jambres, que tenían un espíritu contrario, de hechicería,
de desviar a las personas. Entonces por eso dice, ellos son réprobos en su fe, por lo tanto ese tipo de persona va a ser castigada tarde o temprano. Mas sin embargo nosotros o ustedes, le dice el apóstol Pablo, tienen que seguir en la paciencia, en la carrera que tenemos el cielo, en la fe, porque Cristo viene muy pronto. Sí, porque hay una corrección que hace el Espíritu Santo desde el tiempo de Faraón, con los hechiceros de Faraón, y ahora el Espíritu Santo usa al apóstol Pablo para escribir acerca de los nombres Janes y Jambres. Y ahora el Espíritu Santo se refiere a los siglos que hoy estamos viviendo, de manera especial, siglo XXI. ¿Por qué? Porque el capítulo 3 empieza diciendo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etcétera. O sea que se incrementará la maldad del hombre. Por eso, cuando estamos viendo todo ello, tenemos que buscar a Dios. El único que puede cambiar a la persona más mala y más perversa es Dios. Si los hombres malos no se arrepienten y mueren en su pecado, no hay más respuesta del cielo, se van a la condenación eterna. Por eso, mientras estamos hoy con la iglesia está aquí para bendecir, para predicar a Jesucristo, predicar la salvación de vida eterna. Por eso, amigo, amiga, yo te invito a que aceptes a Jesucristo, quien quiera que seas. Solamente reconoce que estás apartado de Dios, reconoce que las cosas te van mal porque Dios no está contigo. Reconoce que solamente el camino es Cristo. Repite después de mí, Señor Jesús, me arrepiento de ser incrédulo y de estar apartado de Dios y te acepto a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador, reconociendo que tú eres el camino, la verdad y la vida hacia Dios el Padre. Tu sangre me ha limpiado desde la cruz del Calvario y la aplico hoy para ser salvo en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, ahora dice la Biblia, has pasado de muerte a vida, de maldición a bendición, eres un hijo de Dios y ahora a orar. Puedes comunicarte con Dios el Padre en el nombre de Jesús ante cualquier problema en tu vida. Saludamos nuevamente a los niños porque esta semana fue celebración de niños. Así es. El programa de La Voz de la Alianza para Niños estuvo hoy en un programa especial y mañana también estaremos hablando de todo ello, la bendición a la familia. Hay un mensaje online 12 del día. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante.